Nuevamente quisiera saludarle a los hermanos y hermanas y queridos amigos y amigas que no son salvos. Mis cordiales saludos desde aquí, desde San Joaquín, del estado Carabobo, aquí en Venezuela. Esperando que todos estén bien. Después que cante un himno, voy a leer las escrituras. Como ya he orado, buscando siempre la presencia del Señor en oración, porque ese es el día a día de todo verdadero, de los verdaderos creyentes. Tener necesidad de hablar con Dios por medio del Señor Jesucristo. Cuando a veces estoy cansado del trabajo, porque todos trabajamos para poder sustentarnos nuestros alimentos y todas nuestras necesidades, medicamentos y esas cosas. A veces nos acostamos cansados, a veces se me ha olvidado orar o leer, y eso es un pesar en el corazón. El que no es salvo no va a orar, no tiene el Espíritu Santo, no va, tal vez pueda hacer que ore, pero no de vez en cuando, pero su oración no es como la de un salvado. Y la lectura tampoco. Quisiera comenzar cantando en el 552. Como le he dicho, entonces uno siente el pesar en el corazón, y hasta que no ora no se quita ese pesar en el corazón, porque ese es el motor para nosotros mantenernos aquí en esta esfera terrenal. La oración, la congregación, congregarnos, leer la lectura de la palabra de Dios y vivir en santidad. Tenemos el Espíritu Santo y podemos batallar contra el pecado. 552, solamente la primera estrofa. Congregados en tu nombre, invisible estás aquí. Eres Dios y también hombre, oh Señor, no hay otro así. A tu Padre le diremos de la gloria de tu ser, aunque poco comprendemos de lo que Él sí puede ver. Quisiera leer en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 14, primer discurso de Pedro. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Predicó el mensaje de salvación y presentó un mensaje cargado de escritura del Antiguo Testamento, y el mensaje llegó a los corazones de los que oyeron, y lo vemos más adelante que dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: ¿qué haremos? Ya estaba haciendo efecto el mensaje, pero era con el poder de Dios. Él estaba predicando al Señor Jesucristo, y Él le dijo que se arrepintieran y creyeran en el Señor. Aquí dice: y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor. Hoy igual ellos se tuvieron que arrepentir y creer en el Señor. Versículo 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones.
y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. No había intervención de mano humana, sino el Señor añadía los que habían de ser salvos. Otra escritura en Romanos 9. Así que disculpen, Romanos 9 no. Romanos 10, versículo 14. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán aquel a quien no han oído? Necesario oír la palabra de Dios. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Nuevamente, la palabra oír se repite muchas veces a través de las escrituras, tanto en el libro de los Hechos como en los Romanos, y en los Evangelios también, ¿verdad? Y aquí siempre la escritura habla en plural, a todos los salvados en una comunidad. No le habla a uno solo con responsabilidad para predicar y llevar el mensaje. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Y quisiera leer otra escritura en más adelante. Voy a dejarla para más. Bueno, vamos a leerla de una vez. Lucas 24. Y que se predicase en 24:40, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vemos más abajo, después que el Señor después que se fue al cielo, ¿verdad? Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Bueno, amigos y amigas que no son salvos y hermanos, todos tenemos responsabilidad de llevar el mensaje de salvación, predicar el mensaje del Evangelio, porque los que no son salvos necesitan oír del plan de salvación. También uno reparte literatura bíblica y uno comparte cuando sale. Yo a veces tengo que salir a hacer alguna diligencia y hago mi diligencia y aprovecho el tiempo e imparto literatura bíblica, aunque sea una vez en la semana o cada 15 días. Y he tenido la oportunidad de predicarle a algunas personas y les he hablado a algunos. En su mayoría en estos tiempos muchos profesan fe, son de distintas denominaciones en que se congregan, y ellos tienen un pastor. La Biblia no dice un pastor, la Biblia dice tres. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio. Y vemos el principio en Mateo 18:20, el principio de lo que es una reunión en una congregación. Y los vemos que esto no es tampoco, vemos que leí en Lucas que ellos estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. No habían asamblea, pero el Señor mismo impartía enseñanza en la sinagoga de los judíos, y ahí era el lugar a donde ellos llegaban a orar
y alabar a Dios. Y aquí lo vemos a los discípulos después que el Señor hizo la obra de redención. Ellos estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Yo veo la congregación, quisiera ilustrarlo como un lugar a donde todos los creyentes nos instruimos por las enseñanzas de los ancianos y de los hermanos que tienen más tiempo en los caminos del Señor, pero todo radica en la predicación del Evangelio. Y vemos cuando Pedro comenzó con los 11 a predicar el mensaje. Todos los 11 no estaban predicando a la vez. Fue Pedro, uno de los más viejos, con más experiencia, que predicó el mensaje de salvación, y los demás estaban ahí y también estaban predicando, apoyando la predicación de Pedro. No es como vemos en el Antiguo Testamento, porque a veces nosotros queremos traer cosas del antiguo pacto, como Dios tenía trato con los profetas, lo queremos traer a estos tiempos. Cada creyente tiene responsabilidad en su comunidad a nivel congregacional, y la congregación de salir también a predicar el mensaje en conjunto, así como vemos aquí al principio en Hechos de los Apóstoles, y con una congregación a donde se practica la sana doctrina, la práctica apostólica, que lo vemos aquí, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, en comunión unos con otros, en comunión una asamblea local con asambleas locales en Venezuela y en todo el mundo. Y aquí en Hechos de los Apóstoles tengo poco tiempo, uno pudiera explicar todas esas cosas con las cartas y estas cosas, y todas las asambleas en comunión. Yo tengo más comunión, tengo tiempo que no voy con la asamblea de Guacara. La última vez este año salí y ayudé a evangelizar la zona de Guacara con ellos, pero todos los creyentes debemos de tener comunión, la misma comunión, y en común acuerdo con lo que está aquí en el libro, en lo que es las enseñanzas perseverar en la doctrina de los apóstoles. Esto es lo que el Señor requiere hoy en día, no un solo pastor que no recibe enseñanza de otro, porque la misma Biblia dice: exhortándonos los unos a los otros, orando los unos a los otros. Por eso yo no comparto. Yo a veces he escuchado enseñanza de pastores. Hay pastores que predican por la red, por los grupos, los ponen, pero ellos podrán ser, yo no digo que no son salvos, que no viven una vida santa, porque yo no me puedo inmiscuir en la vida de ninguno, porque el Señor uno tiene que vivir una vida santa, es para el Señor, y el Señor es el que nos va a recompensar, porque pudiera ser que un creyente lo difamen, digan: pero el Señor está viendo todo. Pero yo no puedo inmiscuirme en sus asuntos, porque en las congregaciones denominacionales, cada una no tienen en común lo mismo como otra congregación. Cada quien practica su manera como ellos lo practican, lo cual yo no sé, porque yo nunca he pisado una congregación denominacional, pero sí he hablado con muchos de ellos, y algunos dicen: nosotros tenemos guerra espiritual. Hay otros que dicen que danzan, hay otros que dicen que tienen grupos de musicales, ligan lo que es el antiguo pacto con el nuevo. Yo no lo veo bien, porque aquí está el patrón de cómo congregarse y las asambleas congregadas al nombre del Señor aquí en Venezuela y en el mundo entero, que yo no he salido de aquí, pero por lo que he escuchado tienen la misma práctica.
perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y todas predican el mensaje del evangelio en los locales y en la comunidad predican y llevan el mensaje también afuera. Se dan las clases bíblicas y hay las enseñanzas de el estudio de la palabra de Dios, el ministerio de la palabra de Dios y las prácticas doctrinales que están aquí en el libro de Hechos de los Apóstoles. O sea, todo está por lujo de detalle en la escritura. El culto de la cena del Señor, esto lo recibió, fue el apóstol Pablo del mismo Señor. El culto de cena, la alabanza, la adoración, todo esto está en el paquete doctrinal y no es algo difícil para entender de un salvado. Por eso la escritura dice: no os dejéis de llevar de diversas doctrinas. Hay que tener cuidado, porque a veces pueden escuchar de pastores y se pudieran desviar. Es mejor escuchar las enseñanzas sanas de los siervos del Señor en la asamblea, de los ancianos y de los hermanos que tienen más tiempo y tienen más entendimiento en las cosas de las escrituras, y nosotros debemos de estar en las asambleas. Hay hermanos que estuvieron en las denominaciones y salieron de ahí y están en las asambleas porque se conformaron a las enseñanzas sanas de la escritura. Con esto no es que yo estoy dudando de la salvación de ninguno de ellos, porque yo no me meto en nada de esto. La salvación es personal y cada quien, como dice la escritura en Romanos, cada quien dará cuenta de sí. Entonces vemos que el mismo apóstol Pablo dijo: el culto de cena no es porque es una práctica que hay que hacerla semanalmente, porque el Señor dijo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Él lo enseñó, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Él se trasladó también a esa noche y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto en mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado y dijo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Así que pues todas las veces que coméis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Fue un mandamiento del Señor. Cada primer día de la semana. Y tenemos las otras prácticas doctrinales. El Señor quiere que su pueblo esté reunido en un lugar señalado a donde se practique lo que Él manda en su palabra. La forma de las mujeres vivir en piedad, en pudor, todo eso está en la escritura, y todo lo que tienen el Espíritu, tenemos el Espíritu Santo, podemos comprender estas cosas y no son gravosas para nosotros. Para las mujeres no es gravoso obedecer al Señor en esto. Puede haber fallas en nosotros, reverdía en algunos puntos doctrinales, pero recapacitamos en lo que dice la escritura. Entonces vemos aquí que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y todo comienza con la predicación del mensaje, y no vemos a Pedro solo, sino con los 11 predicando el mensaje de salvación. Y como hubo obediencia, vemos el resultado, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Esto no puede suceder ahorita. Ya el mensaje de salvación salió desde Jerusalén, como leí aquí en Lucas. El mismo Señor dijo: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y ellos comenzaron, obedecieron al Señor, y gracias al Señor
primeramente porque Él hizo la obra redentora y pagó la deuda al Padre, y todos ellos obedecieron, y el mensaje llegó a nosotros a estos tiempos. Aquí hubo obediencia de los discípulos y llevaron y sufrieron el vituperio por predicar el mensaje. Entonces vemos que aquí lo que el Señor les mandó y que se predicase en su nombre arrepentimiento. Entonces vemos a Pedro le dijo: arrepentido y bautícese, cree en el Señor Jesucristo para perdón de pecados, y al mismo Señor dice aquí, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento. Hubo obediencia en los apóstoles en conjunto, y se transmitió lo que es la doctrina apostólica. Por eso nosotros no nos podemos dejar de llevar de diversa doctrina. Todo el que tiene el Espíritu Santo, al leer las Escrituras, se va a ir acomodando y va a ir encajando en lo que son las enseñanzas doctrinales y lo que es una asamblea congregada al nombre del Señor. Yo, cuando era nuevo creyente, sabía algo, porque yo venía escuchando el mensaje del Evangelio por tiempo. Fui salvo un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche, pero ya sabía algo de enseñanza. Pero ahora yo, con mi corazón, confirmo lo que se practica en una asamblea. Por eso las denominaciones, cada una tiene sus prácticas distintas y no están en comunión, y están en su mayoría en desobediencia a lo que dice la palabra de Dios. Pero yo no soy quien para juzgarlo. El Señor quiere que todos los que hemos creído estemos en una asamblea obedeciendo lo que dice su palabra. Si nosotros éramos hijos de desobediencia, ahora somos hijos de obediencia, tenemos que seguir obedeciendo. Obedecimos la fe inicial. La fe inicial en el Señor, fuimos salvados, pero ahora tenemos que seguir obedeciendo lo que dice su palabra, porque dejamos de ser hijos de desobediencia, ahora somos hijos de obediencia. Bueno, que el Señor nos pueda ayudar. Ya se me fueron 22 minutos. Si uno se pone a enseñar todo lo que es la doctrina apostólica, yo creo que hay que enseñarle en varias sesiones, pero hay hermanos que pueden enseñarlo mejor que yo, porque yo me reconozco delante del Señor que soy un poco torpe para la escritura, y siempre buscando que Él me ayude a corregir siempre mis fallas. Si me he equivocado en algo, hermanos, bueno, acepto siempre la corrección de los hermanos. Que el Señor nos pueda ayudar.